¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Video cortito de Siciliano en su taller para mostrarles dos detalles. Primero, para destacar estos destornilladores de la marca Robust. La verdad, un modelo espectacular, muy duraderos. Tienen conmigo 9 años. Bueno, el que tenga la posibilidad, la oportunidad de conseguir comprar esta línea, no se va a arrepentir. El segundo detalle, como cuento siempre, como digo siempre en mis videos, son dos destornilladores del mismo juego, contemporáneos, o sea, se compraron el mismo día, pero observen el Phillips como muestra el paso del tiempo, ¿no? Cualquiera que ve este destornillador se da cuenta que si bien fue cuidado, tiene 9 años de vida. Este parece recién comprado. En los juegos de destornilladores que generalmente muestro en el canal, presento, siempre digo lo mismo. Hay una obsolescencia programada en las herramientas. Tenemos que tratar de que esa obsolescencia sea lo más larga, lo más lejana posible, llamémosle. Y la manera que tenemos para lograrlo es usarlos como corresponden, cuidarlos, limpiarlos. Bueno, de más está decir que no son barretas, que no son palancas, que no son cortafierros. Pero bueno, el Phillips en lo que es hoy en día las tareas domiciliarias siempre van a sufrir el desgaste, el manoseo, el uso. Y bueno, hay que tratar de conseguir herramientas, si bien sean accesibles para aquellos técnicos que estén comenzando, pero bueno, un promedio de calidad y precio que sea conveniente. Esto verdaderamente es bárbaro. Me gustaría, como dije, poder conseguir de esta línea algún jueguito. Video cortito dedicado a mi amigo, mi querido amigo que me olvidé de nombrarlo hoy, Cristino, y a un colaborador del canal, como tantos otros que generalmente no lo nombro, pero siempre está en sus comentarios, el amigo Alejandro, muchacho muy acertado, muy valorable su punto de vista en muchas cosas y muchas temáticas que tenemos acá en el canal. El saludo a los amigos en general, pero quería nombrarlos, mencionarlos, dado que por ahí a veces uno es ingrato y no se toma los 2 segunditos para mencionar a gente que colabora y de corazón con el canal. Les mando un saludo y nos vemos en una charlita un poquito más larga, seguramente dentro de un rato.